levanto un aleluya con el enemigo frente a mí. Levanto un aleluya tan fuerte que no hay duda en mí. Levanto un aleluya, mi arma melodía es. Levanto un aleluya, el cielo peleará por mí. Voy a cantar aún en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte has vencido, el Rey vivo está. Vamos, iglesia, levanta tu voz. Levanto un aleluya con todo lo que hay en mí. Levanto un aleluya, veré la oscuridad huir. Levanto un aleluya, sin saber lo que está por venir. Levanto un aleluya, temor pierdes control en mí. Voy a cantar aún en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte has vencido, el Rey vivo está. En la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte has vencido, el Rey vivo está. Vamos, dilo con tus palmas, que tus palmas hablen de tu confianza en el Señor. Señor, adórale y dale toda la gloria. Dile al temor, sales de mi vida. Dile al miedo, sal de mi vida. La enfermedad, no tienes parte en mi vida. Y di aleluya, alaba a tu Dios. Levanta un aleluya, levanta un aleluya. Dilo conmigo. Levanta un aleluya, 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 levanta un aleluya. Amén. Dios es bueno, Dios es grande, Él se merece toda adoración. Él es digno de recibir toda gloria, Él es digno de recibir toda adoración y toda alabanza. Piensa en todas las cosas que has recibido del Señor hoy. Piensa en todas las cosas que en esta semana han venido a tu vida, incluso las pruebas, incluso los pensamientos que por mucho tiempo tú has querido dejar. Y hoy enfócate en lo que Dios quiere de ti, lo que hoy Dios te dice. Tómate un tiempo para escuchar lo que Dios está hablando a tu vida, para recibir su abrazo, para
recibir su perdón, para decirte: hijo, hija, te amo. Me encanta que me laves. Conversa con tu Padre. Dios, no hay nadie como tú. Gracias por estar aquí. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que puede salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Oh, vivo por ti. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más, Dios, ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que puede salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Oh, vivo por ti. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más, Dios, ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más, Dios, ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Todo lo que somos, Señor, necesita, Señor, ser construido bajo el fundamento, Señor, de tu palabra. Queremos construir nuestra vida en ti, Señor, en tu amor. Construiré mi vida en tu amor. Ahí estoy seguro. Mi confianza está en ti, Señor, y no seré
ojos, Cristo. Quiero conocerte más, Dios, ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Construiré mi vida en tu amor. Ahí estoy seguro. Mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Muy buenos días, querida familia de Dios, ustedes que nos escuchan desde sus hogares. Llame a su papá, a su mamá, a sus hermanos, a sus hijos, a su esposa y júntense para escuchar la palabra de Dios en el día de hoy. Les saludamos y extendemos un abrazo desde la distancia. Estamos contentos y apreciamos mucho el interés que usted tiene por recibir la palabra de Dios. Y les damos la bienvenida a la iglesia Epicentro, la iglesia de la verdad, la iglesia de la familia y la iglesia del mover del Espíritu Santo. Agradecemos los mensajes que nos han llegado, esos mensajes de amor y cariño que recibimos diariamente. Ustedes nos motivan a seguir llevando la palabra de Dios, trabajando duro, incansablemente, para los niños, para los jóvenes, para los adultos y para toda la familia. Comencemos. Hoy estaremos hablando sobre la salvación, pero no sin antes hacer un poco de historia y un poco de lo que dice la palabra de Dios sobre lo que ha ocurrido en nuestros antepasados. Durante nuestra vida hemos recibido un bombardeo de información. Hemos aprendido muchas cosas maravillosas, muchas cosas que han marcado incluso nuestra vida, nuestro comportamiento, unos más que otros. Y queremos motivarte a que continúes escuchando de nuestros mensajes. Y no te olvides de seguirnos por nuestras redes, por nuestro canal, y así compartir con toda nuestra familia cada uno de estos mensajes. Si usted en este momento está oyendo este mensaje, seguro que otro miembro de tu familia, otro amigo, otro vecino, quizás le sea de buen provecho el escuchar esta palabra. Vivimos en una sociedad donde a lo malo llamamos bueno y a lo bueno llaman malo. Esto ha hecho que nos pongamos alertas y debemos estar muy firmes y seguros de lo que estamos escuchando, de lo que están escuchando nuestros hijos, de lo que está escuchando nuestra familia. Debemos estar seguros de lo que estamos aprendiendo sea la verdad. Estamos bajo fuego. Estamos en un constante bombardeo de información a través de las redes sociales. Yo diría un constante fuego de desinformación a través de las redes sociales, a través de diferentes canales. Y hoy abiertamente lo hacen los canales por cable y canales directos. Esto es una especie como de contradicción de lo aprendido por nosotros, de lo que nos ha enseñado, de la formación moral y cívica de nuestros padres, de lo que estamos viviendo hoy en la sociedad. Debemos estar esperanzados, debemos estar tranquilos, que solamente conseguiremos la verdad en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la verdad y solo en ella podemos encontrar sabiduría para podernos encontrar con esas costumbres, esa formación moral que debemos emprender en nuestra familia, aplicarlas en la educación de nuestros hijos y levantar familias con verdaderos valores de Dios. Una de las cosas
que tenemos que tener mucha claridad en este bombardeo de información a través de las redes es que muchos modelos a seguir de los jóvenes vienen estructurados y preconcebidos por los medios de comunicación. Está en manos de los medios de comunicación el hacer estereotipos donde muchos de nuestros hijos, muchos de los jóvenes siguen sin saber, están siguiendo la mentira. Esa idea de alinearlos al liberalismo del hombre, al liberalismo del pensamiento del hombre, como la supremacía del deber ser. Donde la legalización del aborto, por ejemplo, está bien vista por un grupo como un derecho de la mujer a hacer con su cuerpo lo que quiera, porque más de una vez lo hemos oído en programas. Pero nos detenemos aquí un momento. Esta vez quiero hablar del huésped, del pasajero. Quiero hablar, obviamente, de aquel niño que está gestándose con vida desde la gestación de la mujer en el vientre. Una mujer cree, que piensa de esta manera, por supuesto, cree que es parte de su cuerpo. No sin antes, una madre siempre dice que un hijo es una extensión de ello, pero un hijo es una persona con derechos, una persona a ser defendida, con derechos a ser defendido, con los mismos derechos de sus progenitores. Así que la concepción es la vida de un ser humano. Ellos no toman en cuenta que ese ser vivo que se está gestando dentro de la mujer tiene esos derechos que deben ser respetados más por los adultos. Ese ser inofensivo que se está gestando en el vientre de la madre podría ser un hombre de bien, podría ser un presidente, podría ser realmente un hombre que cambie la historia. Y sin embargo, estas leyes que están pronunciando están dejando arbitrariamente en manos inescrupulosas el que él viva o no. Si abordas este mensaje, podrías hacer una analogía para que entendamos este concepto. Escuché recientemente oír en la televisora de un hombre pro vida, un hombre que defiende el derecho del niño desde la gestación. Este hombre decía que si tú eres propietario de un avión, invitas a un compañero, un amigo, a volar, a hacer un vuelo en tu avión. Dentro del avión tú tienes el derecho de propiedad de ese avión. Y quizás ese amigo está allí por invitación tuya. El hecho que seas dueño de ese avión, por enojarte con él a mitad de vuelo, no te da el derecho de lanzarlo por la ventana o por la puerta. No te da derecho a quitarle la vida. Pero imaginemos que sea un polizón y descubres que hay un polizón dentro de ese avión. Tampoco tienes el derecho de quitarle la vida, porque es un ser que no estás esperando dentro de tu avión. Con esto creo que estamos lo suficientemente claros con este ejemplo para entender lo que está ocurriendo con estas leyes. Este viaje no tan solo puede ocurrir a una madre desesperada por quizás tener un niño no deseado, pero no se trata de deseos, se trata de derechos que tiene el niño desde la gestación. Es como si comenzaran a crear leyes para permitirle a los propietarios de avión que pueden lanzar a sus pasajeros cuando quieran. La palabra de la verdad es la palabra de nuestro Señor Jesucristo, y hemos sido sellados con el Espíritu Santo para aborrecer lo que el hombre llama bueno, para aborrecer esas características que son propias del liberalismo mental o del pensamiento humano. Desde la historia adámica hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo, incluso en nuestros tiempos, hemos visto cómo la humanidad ha desafiado la verdad de Dios y por ello ha pagado con su propia vida un precio muy alto. El querer vivir desde sus pensamientos. Noé
fue testigo de esa destrucción, el diluvio. Es como que Dios aún en ese momento de la destrucción de la humanidad, cuando ellos querían vivir su vida a su manera, Dios envió un hombre como a Noé a construir un arca de salvación, y tuvo misericordia por él y algunos miembros de su familia. Años más tarde surgió la historia de Abraham. Fue escogido por Dios para la creación y la multiplicación de su pueblo. Esa promesa que él iba a colocar sobre el pueblo escogido de Dios, que posteriormente fue llamado Israel. Israel, nombre que viene de Jacob, el hijo de Abraham, del patriarca Abraham en la promesa, hijo de Isaac, hijo de Abraham. En lo sucesivo, Dios comienza o empodera a un hombre imperfecto como Moisés, para que sea trompeta de Dios para sacar a su pueblo de Egipto. Allí él logra hacerlo de una manera magistral, con una serie de eventos que sucedieron. Y Moisés, el hombre que decía no poder, no tener características, pudo hacerlo. Y transitó con el pueblo escogido de Dios por 40 años en el desierto. Transitó en ese desierto hasta llegar a una tierra que Dios prometió darle. Dentro de ese largo tiempo, el pueblo estaba aprendiendo, preparándose para que valorara lo que es el Creador. Pero surgieron situaciones que sin duda entristecieron a nuestro Señor. Aún Dios continúa en su inmenso amor, bendiciendo a su pueblo. Y llegó así el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, a vivir entre nosotros, a vivir como entre los hombres, enviado por nuestro Creador para darnos un mensaje de salvación, para que todos aquellos que creemos no nos perdamos, mas tengamos vida eterna. Vemos aspectos importantes en este mensaje. Dios eliminó en tiempos de Noé al hombre y a todo ser viviente por su maldad, por su crueldad, por su forma de vivir sin Dios. Dios dio una segunda oportunidad y escogió a Abraham para hacer de él un pueblo escogido, un pueblo llamado Israel. A él lo sacó del cautiverio y lo envió a una tierra prometida para que caminaran con su Creador, caminaran con Dios. Y Dios envió a su único hijo a morir en la cruz para enviarnos primeramente un mensaje y luego para pagar a precio de sangre nuestra salvación. Hasta acá hay en el hombre una serie de eventos comunes en estas etapas. El pensamiento del hombre. Siempre el hombre ha querido, haciendo alarde y ejercicio de su libre albedrío, el que él puede jugar a ser el papel de Dios. Hasta acá nos ha traído la historia con pensamientos de hombre que van distantes al pensamiento de Dios, mientras que Dios está buscando salvar a la mayor número de personas que le seguimos y creemos en Él. Así que vamos a la palabra de Dios en el libro de Tesalonicenses, en el capítulo 5, que dice: en cuanto a las fechas y los tiempos, hermanos, no necesitan que le escribamos. Este es Pablo hablando a los miembros de Tesalónica. Dice: ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará, cuando menos se le espere, como un ladrón que llega de noche. Cuando la gente diga: todo está en paz y tranquilo, entonces vendrá el de repente, sobre ellos la destrucción, como le vienen los dolores de parto a una mujer que está encinta y no podrá escapar. Pero ustedes, hermanos, no están en la oscuridad. Está hablando a un pueblo que Pablo define que ya ellos no están en oscuridad, que ya
han aceptado a nuestro Señor, han seguido a Jesús. Por lo tanto, son merecedores de la vida eterna y de la salvación. Y dice, pero ustedes, hermanos, no están en la oscuridad, para que el día del regreso del Señor los sorprenda como ladrón. Todos ustedes son de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. Por eso no debemos dormir como los otros, sino mantenernos despiertos y nuestro sano juicio. Los que duermen, duermen de noche, y los que se emborrachan de noche. Pero nosotros, que somos del día, debemos estar siempre en nuestro sano juicio. Debemos protegernos como con una coraza, con la fe y el amor, y cubrirnos como con un casco, con la esperanza de la salvación. Vemos cómo Pablo habla a la iglesia de Tesalónica y deja muy claro el tema, que habrá un punto final, un nuevo punto final, como también lo dijo la historia. Y es que conocemos a Dios tanto que no seremos sorprendidos por las cosas que han de suceder. Porque cuando dice la palabra, cuando se hable de paz y seguridad, estaremos en una fase final de la era. Esta situación es muy obvia para aquellos que siguen al Señor. Cuando dice, mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas, para que el día no los sorprenda, el día que suceda no los sorprenda como un ladrón en la noche. Tu deber como hijo de Dios es comprender las señales, como lo mencionamos en nuestra prédica del domingo pasado. Comprender las señales de los tiempos y estar atento a las señales que han de suceder. Y nosotros hacer el trabajo, porque nosotros no estamos en tinieblas. Llevar la palabra de salvación que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, para que nuestra familia, nuestros amigos, incluso nuestros vecinos y nuestra sociedad pueda entender que Jesús vino con un mensaje de salvación. Leamos en el libro de Mateo, en el capítulo 24, versículo 36. Dice, pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solamente el Padre. La palabra de Dios dice que en los últimos tiempos el conocimiento será derramado, así como las aguas cubren el mar. Y también dice en Isaías que Dios desde el principio anunció el fin. De tal manera que todos debemos tener la claridad que esto ocurrirá y que nosotros debemos estar conscientes de hacer con nuestra vida y cumplir con el llamado que Dios nos ha dado. Más personas para el cielo, más personas que conozcan del Señor, más personas que conozcan y entren en la luz de la verdad. En el libro de Lucas, en el capítulo 12, leemos en el 54-56, decía, también a las multitudes, cuando veis una nube que se levanta en el poniente, al instante decías, viene un aguacero, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, va a ser calor, y así pasa. Él llamó, esto se lo decía él, a las personas del templo, y les llamó hipócrita. ¿Sabéis discernir en la faz del cielo cuándo ha de llover y cuándo no? Pero tú, que conoces la palabra, conoces la escritura, ¿no sabéis distinguir cuando delante de vosotros tienes al Hijo de Dios? Aquel momento quizás era un momento de cumplimiento de profecía, como lo dice el profeta Daniel sobre la profecía de las 70 semanas. Así que también leemos en el libro de Mateo, en el capítulo 2, versículo 9. Y dice, y he aquí la estrella que había visto en el oriente, iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Es decir, esta palabra, esta profecía se cumplió. Y esto lo sabían los fariseos y los saduceos, esto lo sabían la gente del templo. Y sin embargo, por eso Jesús les llamó hipócritas. El cumplimiento del nacimiento del Mesías estaba descrito en el libro de Daniel, y así se cumplió.
Los líderes religiosos de la época, en aquel tiempo, lo tenían bien claro, sabían y conocían de las profecías que estaban en las escrituras, mas ellos hicieron caso omiso, mas ellos se guiaron por sus propios intereses. El libro de Juan dice en el capítulo 1, versículo 11, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Aquí se está cumpliendo claramente la palabra, y la palabra incluye mucho también de historia. Historia significa, son hechos reales que ocurrieron en el pasado. Y la que les hago ahora es la siguiente: ¿esta generación recibiría al Señor? El apóstol Pablo nos repitió que el Señor vendrá como un ladrón en la noche. Así lo hemos hablado. Para aquellos que están en tinieblas, y que los hijos de Dios que debemos velar y orar para que esto, cuando suceda, no ser sorprendidos. Es decir, que aquellos primeros cristianos de aquella época, año 33, sabían perfectamente qué iba a suceder y cuándo iba a suceder, porque ellos eran estudiosos de la palabra. Y allí comenzó todo. Cuando Jesús dijo que los tiempos finales iban a ser como los días de Noé, se refería a una serie de eventos que iban a suceder, y no solamente por la impiedad y el pecado, que era obvio, sino también que los sucesos como el descenso de los ángeles, así como la mezcla de simiente, como ocurrió como dice en la Biblia, que los gigantes se acostaron, los ángeles con las hijas de los hombres. Eso es manipulación genética, y eso lo estamos viendo en los actuales momentos. El arrebatamiento, eso ocurrió en la historia con Enoc. Enoc fue arrebatado. También la protección de su pueblo. Habrá protección para su pueblo, para aquellos que no estemos en tinieblas. Eso ocurrió con el arca de Noé. La resurrección de Jesús vino. Y otra característica que no debo pasar por alto es que habrá juicio. Y en la historia hubo juicio con el diluvio. En el libro de Hechos, el capítulo 1, versículo 3 dice: y después de haber muerto, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, siendo visto de ellos por 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Así que la resurrección de Jesús es un hecho histórico, es un hecho plasmado, representa la resurrección de Jesús. Y Juan 14, versículo 16 al 18 dice: y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce. Pero vosotros sí le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejará huérfanos y vendré a vosotros. Es una palabra escrita en el libro de Juan, en el capítulo 14. Y leamos también en el libro de Joel: y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Estamos viendo una serie de versículos que van concatenándose para que se evidencie la venida del Señor, para que en los tiempos finales estemos claros. No sé si vamos a nosotros a contemplar ese evento final, pero sí nos dice qué es lo que debemos hacer en nuestro periodo de vida. Leamos en el libro de Génesis, en el capítulo 6, versículo 3, que vimos la semana pasada, enfocándolo desde un punto de vista muy particular, y que quiero yo extenderme un poquito. Y dice la palabra: y dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Este versículo marca un periodo exacto de años donde se establece un fin para el hombre.
Aunque muchos dicen que este versículo se refiere a la cronología de vida de un hombre, también puedo decirle que la Biblia es verdad, que Dios no es hombre para mentir. Y cuando esto se dijo, después de esto, vemos cómo Matusalén y Jacob vivieron más de 120 años. Por lo tanto, esto se refería a los 120 jubileos que se refería el pastor Javier la semana pasada. Se los voy a decir directamente. Estos 120 años representan la paciencia de Dios para con el hombre. Estos 120 años son los 120 jubileos que representan 3 periodos, desde diferentes pruebas, desde el comienzo diluviano hasta la era del fin. Comprenden 40 jubileos que hay entre Adán y Abraham, 40 entre Abraham y la cruz de Jesús, y después de la cruz 40 jubileos para que venga el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que en el libro de Isaías también podemos aprender. Dice que recuerden en el capítulo 46, recuerden esto, pecadores, no se hagan ilusiones, piénsenlo bien, recuerden lo que ha pasado desde tiempos antiguos, ténganlo presente, porque yo soy Dios y no hay otro. Soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio. También hablábamos de 2 de Pedro, capítulo 3. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. El reloj de Dios fue puesto en marcha desde el principio de los tiempos. Su propósito fue planeado y anunciado desde el principio. Volvemos a leer Isaías 46. Acordaos de las cosas anteriores, ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que anuncia el fin desde el principio y desde la antigüedad. Lo que no ha sido hecho, yo digo. Mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Yo llamo del oriente un ave de rapiña y de tierra lejana al hombre de mi propósito. En verdad he hablado, ciertamente haré que suceda. Lo he planeado y así lo haré. Históricamente podemos decir, la Biblia que nos dice que Dios tardó 6 días para la creación de la humanidad y descansó el 7º. Y dice que un día para Él son como 1000 años. Así que estamos hablando de que Dios tardó 6000 años en la creación del universo. Y ese tiempo de creación no es más que el tiempo del hombre. Así que estos 6000 años coinciden exactamente con los 120 jubileos que se refiere la Biblia. Que multiplicado estos 120 jubileos por 50 años de cada jubileo serían 6000 años. ¿Pura coincidencia? A partir de aquí y después de la crucifixión de Jesús, solo Dios sabe el día y la hora. Mas es deber nuestro conocer y discernir los tiempos para que podamos hacer nuestro trabajo acá en la tierra. El libro de Lucas, en el capítulo 4, versículos 16 y 19 dice: Cuando Jesús llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, entró a la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, cuando me ha ungido para predicar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para pregonar el año agradable del Señor. Aleluya.
al año agradable del Señor es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Él vino a anunciarnos el fin de los tiempos, cumpliendo así la profecía. Cuando Jesús leyó este pergamino, se cumplió la profecía, dice en Isaías 61. Así que, hermanos, cada uno de nosotros debe estar alerta. No pierdas tiempo en la vida diaria. Estamos siendo bombardeados con información que te alejan de Dios. Pero vamos al libro de Mateo, en el versículo 24. Dice, del árbol de la higuera aprended. Nos manda a aprender del árbol de la higuera. Dice, aprende la comparación del árbol de la higuera. Cuando ya sus ramas se enternecen y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas señales que hemos enumerado muy generalmente, sabéis que el tiempo está cerca, está a las puertas. En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo suceda. Y vemos cómo vamos concatenando versículos bíblicos para hacerte ver que es un momento importante. Así que vamos a ver eventos recientes también que han sucedido, que confirman todo lo dicho por Jesús en las Escrituras. El 14 de mayo de 1948 fue la creación del Estado de Israel. De forma milagrosa fue reconocido y dándole protagonismo perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas. Aquí se cumple una de las profecías de Jesús, donde nos muestra cuándo esperarían los tiempos finales. Él dijo que reuniría a su pueblo nuevamente. En el libro de Mateo, capítulo 24, en los 2 primeros versículos, dice, cuando salió Jesús del templo y se iba, se le acercaron los discípulos. Estos discípulos en ese momento estaban mostrándole la ciudad a Jesús, para mostrarle los edificios y el templo del templo. Mas respondiendo Jesús les dijo, ¿veis todo esto? En verdad os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. En el año 1967 sucede la guerra de los 6 días entre Israel y los árabes. Es aquí en donde de manera milagrosa, sorprendente, Israel ganó esa guerra en tan solo 6 días. En ese año, los judíos recuperan la antigua ciudad de Jerusalén y por fin tienen acceso a la zona del Muro de las Lamentaciones, que es lo único que aún queda de pie del antiguo templo que en el año 70 los romanos derribaron, tal cual como Jesús lo profetizó a sus discípulos cuando recorría Jerusalén. A partir de aquí comienza la carrera evolutiva. Después de esta guerra de los 6 días comienzan a verse, a crecer la tecnología y la ciencia. Y en los últimos 50 años vemos cómo pasó la imprenta de los periódicos de imprenta a los periódicos digitales. Vemos como de la radio de la frecuencia modulada pasó al iPhone y que la comunicación comenzó a extenderse por todo el mundo. Y lo que sucede en un país, en segundo lo vemos del otro lado del mundo. Asimismo fue la medicina, los aviones. Y en el libro de Daniel, en el capítulo 12, en el versículo 4, dice lo siguiente. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Dice, muchos correrán de un lado a otro y la ciencia se aumentará. Cuando dice la ciencia aumentará, es obvio que en los actuales momentos vemos cómo la ciencia ha aumentado. Y cuando dice muchos correrán de un lado a otro, como podemos ver, los aviones están en 12 horas de un continente a otro continente. Y la gente va de un lugar a otro. Y dice, muchos correrán de un lado a otro y la ciencia aumentará. Eso está ocurriendo, mis queridos oyentes.
eso está ocurriendo en estos momentos. A pesar de la pandemia, los aviones siguen circulando. Como vemos, durante los últimos 50 años, vemos cómo la gente atraviesa el mundo de un lado a otro a través de los aviones. Estos aviones supersónicos y la ciencia médica aumentada. Ya vemos como laboratorios como Pfizer, como Moderna, en tiempo récord tienen ya una vacuna para el COVID-19 con más del 90% de asegurabilidad. Amados hermanos, esto se trata de evidencia. Hasta acá hemos dado mucha evidencia bíblica y se trata de la salvación de cada uno de nosotros, de la salvación de tus hijos, de la salvación de tu esposa, de tus hermanos, de tus padres. Se trata de ti. Debemos comprender claramente lo que la palabra de Dios dice. Para muchos, enredada. Pero nunca es tarde para comenzar. Te lo dice un hombre que a los 45 años comenzó los caminos del Señor y que se dormía solamente con las primeras palabras de un versículo. Sin embargo, Dios me ha dado esa fuerza y esa interés para entender y comprender. He tenido muchos hombres que me han ayudado, muchos hombres que me han ayudado a entender la palabra de Dios. ¿Cómo poder ser salvo? ¿Cómo aprender a vivir sin esa sociedad? En la sociedad, sin la sociedad. Aprender a vivir en el reino de Dios. Permítame hacerle una pregunta personal que solamente puede responder usted. Esta será la pregunta más importante de su vida. Y yo quiero que me pongan mucha atención. Y esta pregunta es tan personal que solamente usted la puede responder. Esta pregunta puede que cambie su vida. Puede que la escuche y no la tome en cuenta. Pero yo te reitero, pon toda la atención a esta simple pregunta. ¿Cómo está tu relación con Dios? Permítame hacerle la misma pregunta de otra manera. Si usted muriera hoy y se presentara delante de Dios y Él le preguntara en ese momento que usted está en las puertas del cielo y Jesús se aparece y Dios le aparece y le pregunta: ¿por qué crees que debo dejarte entrar al cielo? ¿Qué le respondería usted? ¿Acaso diría: no he sido demasiado malo? ¿He sido un buen hombre con la mayoría de las personas? Siempre asistí a la iglesia. Hice muchas obras buenas y de caridad con las personas. Si usted cree que estas respuestas pueden ser el boleto para entrar al cielo, cometes un grave error. Usted diría: ¿por qué? Porque todas estas cosas que yo he dicho son buenas. Sí, son buenas. Pero la Biblia dice que nadie podrá entrar jamás al cielo por hacer buenas obras. No importa cuánto nos esforcemos, no podemos ser suficientemente buenos para salvarnos a nosotros mismos. Tener padres cristianos tampoco salva. Asistir a la iglesia no salva. Hacer buenas obras no salva. Ofrendar dinero a la iglesia no salva. Intentar guardar los 10 mandamientos no salva. Bautizarse y ser miembro de una iglesia no salva. Estas cosas son buenas y son practicadas de forma natural por aquellos que seguimos al Señor. Pero la Biblia dice en el libro de Gálatas, en el capítulo 2, versículo 16, el hombre no es justificado por las obras de la ley. Entonces, ¿cómo somos salvos? Somos salvos por la gracia de Dios.
y no por nuestras buenas obras y tareas. Solamente por la inmerecida gracia de Dios, tú y tu familia pueden ser salvos. La Biblia dice en Efesios 2, en el capítulo 8 y 9, porque por gracia sois salvos, lo dice claramente, por medio de la fe. Y esto no es por vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. ¿Y qué es la gracia? La gracia es algo que Dios hace por nosotros, porque nos ama. Dios ha provisto de gracia para con nosotros. Es una maravillosa oportunidad para nuestra salvación, para ti y para tu familia. La vida eterna es un regalo. Es un regalo gratuito e inmerecido. La Biblia dice en Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida. Así que es un regalo eterno en Cristo Jesús nuestro Señor. Quizás pregunte, ¿cómo puedo recibir este regalo de la vida eterna? Usted recibe el regalo de la vida eterna cuando reciba al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador. No es porque haga una oración, es porque abre tu corazón y le dices a Jesús allí donde estás, yo quiero recibir ese regalo al cual no merezco. La vida eterna es a través de la persona del Señor Jesucristo y no de ningún otro. No de tus obras, no de otro hombre, no de un pastor. Es a través de Jesús. Cuando usted lo recibe, ya tiene vida eterna. Así que la palabra lo dice. Está atentos los que andan en luz, porque dejan de estar en tinieblas. La Biblia dice en 1 de Juan, Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida. Es claramente este versículo, búsquelo. 1 de Juan capítulo 5, versículo 11 y versículo 12. ¿Cómo puede saber si soy salvo? Si usted tiene a Cristo en su corazón, tiene la vida eterna, lo dice la palabra, lo reclama a través de la palabra. Usted puede saber que tiene la vida eterna porque Dios lo dice en su palabra. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 5 versículo 13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Ahora, si Dios le preguntara, ¿por qué crees que debo dejarte entrar al cielo? No dudes en responder, porque Jesucristo es mi Salvador. Él murió por mis pecados en la cruz del Calvario. Y tu palabra dice que tengo vida eterna. Recuerda, la salvación es un regalo. Debes inmerecido, pero es un regalo. Usted recibe la vida eterna como un regalo cuando recibe al Señor Jesús en su corazón como su único y suficiente Salvador. Cuando dices esa pregunta en la puerta del cielo, el Señor te responde, bienvenido al seno de tu Señor. La Biblia dice que un día nos presentaremos delante del Señor Jesús para ser juzgado. Pero yo te digo hoy que esta palabra tiene un significado muy importante. Cada creyente será juzgado por las cosas que ha hecho después de ser salvo, sean buenas o malas. A este juicio se le llama tribunal de Cristo. La Biblia dice en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10, porque es necesario que todos nosotros, todos los creyentes, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es decir, este tribunal no es para los que andan en tinieblas, ellos van directo a otro lugar. Este tribunal es para nosotros. Este juicio no es para ver si irás o no al cielo, baja al cielo. Todos los que hayan recibido a Cristo como su Señor y Salvador irán al cielo.
Este juicio es para recompensas. Si hemos servido al Señor, Jesús finalmente será un tiempo de regocijo con Él. Y para nosotros, por supuesto, porque recibiremos las coronas de gloria, las recompensas que el Señor nos hará. Te he hecho un recorrido de las cosas históricas que han pasado, lo que dice la Biblia, las cosas que están sucediendo en el presente tiempo y la salvación. Te la presento, mis queridos hermanos, porque todos nos gustaría caminar con el Señor. No es necesario. Mucha gente dice, yo creo en el Señor. Mucha gente dice, yo creo en Dios. Y yo te digo, ¿en cuál Dios? El Dios que dice la Biblia, el que murió por ti. Si tú dices sí, debes hacer un paso más. Debes mostrar muestras de arrepentimiento y de cambio. Si usted presenta a Dios solamente para su intimidad, usted no está haciendo el trabajo, porque Él vino a darnos la palabra de salvación y debemos transmitirla a otro. La Biblia dice en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 3, que los entendidos resplandecerán. Y si usted entiende la salvación, usted resplandecerá. Dice, como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. No te olvides que estamos viviendo tiempos muy difíciles, donde a lo malo están llamando bueno y a lo bueno están llamando malo. Y usted debe estar preparado. No debes estar en tinieblas, debes estar en luz, porque en cualquier momento seremos sorprendidos con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que es hora de levantarte. Allí donde tú estás, es el momento de que te arrepientas. Es momento de dejar la vida del mundo, del pensamiento del mundo. Y recuerda, el pecado te aleja de Dios. El pecado te lleva a la muerte eterna. Dios te ofrece la salvación a través de su palabra. Romanos 19 dice que si confesares con tu boca que Dios es el único Dios y que Él envió a su Hijo único a morir en la cruz y que por nuestros pecados y al tercer día resucitó y caminó durante 40 días. El doctor Lucas, el apóstol Lucas, dice que dio señales indubitables de que era Él. ¿Y quiénes somos nosotros para decir que no es así? Así que prepárate para recibir a Dios en tu corazón. Arrepiéntete. Ese es el momento de que puedas tú y tu familia servirle al Señor Jesús. Nos vemos en un próximo programa.